Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video informativo sobre la adaptación económica familiar y el emprendimiento en Oruro. Esto vamos a ver sobre el ajuste estructural de 1985, particularmente el mercado laboral y las estrategias familiares para generar ingresos. Esto tiene un contexto histórico. Entre 1980 y 1995, Bolivia vivió una de las peores crisis económicas más grandes en su historia. Una de las crisis que golpeó no solamente a la sociedad, sino también al país. Financieramente, eh, el país estaba al borde y en un discurso de morir. Bolivia se nos va, era el discurso. Pero en la administración de 1985, en el cual se sacó el decreto 21060, el cual se va a tratar también en el video, fue una de las retóricas, una de las estrategias para armar o reestructurar la economía de Bolivia, que hasta el presente es, es una parte de lo que es Bolivia actualmente. Este análisis se centra en el Decreto Supremo 21060, una de las decisiones más drásticas en la historia económica de Bolivia, que provocó cambios profundos en la dinámica social y productiva del país. Veremos cómo se pasó de una economía minera formal a una economía informal diversificada, marcando el autoempleo y el emprendimiento por necesidad. Es que en 1985 Bolivia vivía una crisis económica sin precedentes, hiperinflación, déficit fiscal y un aparato estatal sobredimensionado. En pocas palabras, era mucho gasto, la inflación era el aumento de precios consecutivo y el desplome de la moneda, la desvalorización de la moneda, el boliviano, el peso boliviano. Eh, luego, un estado gigante que acaparaba hasta empresas y los cuales no eran totalmente productivos. El gobierno aplicó el Decreto Supremo 21060, concretamente en la administración de Paz Extensor, que liberó los precios, eliminó el subsidio, redujo el tamaño del Estado y cerró operaciones mineras estatales. Este proceso provocó tres grandes efectos inmediatos. Un shock económico, especialmente en regiones dependientes en la minería, como el departamento de Oruro. Una expansión acelerada del sector informal, porque miles de trabajadores quedaron sin empleo. Una economía de baja productividad, basada en la actividad de subsistencia o ingresos inestables. Y para hacer este estudio, nos enfocamos en un estudio mixto. Por un lado, se utilizó un método cuantitativo para analizar series históricas de empleo, pobreza entre 1980 y 1995. Por otro lado, se aplicaron entrevistas semiestructuradas para conocer la perspectiva de familias y emprendedores orureños. La fuente secundaria incluyeron documentos oficiales, investigaciones académicas y archivos de prensa.
Esto nos dio un panorama en conjunto, ya que saber la historia y también saber estudios ya realizados en el país o estudios realizados de esta misma índole y también ver las historias detrás de estos números. Claro, ¿no? Que las entrevistas fueron totalmente personales. Lo cual nos dio un resultado uno, evolución del empleo en Oruro. Los datos muestran que tras el ajuste estructural, el empleo formal cayó abruptamente, como se ve en el gráfico, mientras que el empleo formal aumentó, igual el informal aumentó. Esto indica un fenómeno muy claro. El autoempleo no surgió como expresión de emprendimiento dinámico, sino como una estrategia obligada para sobrevivir. Esto provocó que muchas familias que antes trabajaban en empresas mineras estatales o industriales, claramente estos formales, tuvieron que desplazarse a actividades informales con baja remuneración. Esto provocó que claramente vayan a elevarse la pobreza y lleguen a rescatarse de alguna forma en el autoempleo, lo cual nos llevó al resultado 2, niveles de pobreza en Oruro, entre 1980 y 1995, lo cual nos muestra el aumento de la pobreza. La pérdida de empleo formal no pudo ser compensada por el autoempleo, que generaba ingresos insuficientes. Así miles de familias orureñas experimentaron mayor vulnerabilidad económica y dificultades para mantener sus niveles de vida previos. El resultado 2, el resultado 3, motivos para ingresar al autoempleo, nos dio claramente lista de motivos. Las entrevistas muestran que la principal razón para ingresar al autoempleo fue la pérdida del empleo formal. En segundo lugar, aparece la necesidad de complementar ingresos, especialmente en hogares con varios miembros desempleados. La falta de oportunidades laborales y la tradición familiar jugaron un papel menor en, en esta forma de autosustentarse después de este gran golpe de desempleo. El resultado 4 muestra actividades de autoempleo. Estos son sectores del autoempleo. Las actividades desarrolladas después de 1985 revelan una economía informal, heterogénea, pero en su mayoría de baja productividad. El 45% se dedicó al comercio minorista, debido a su bajo costo de entrada. El transporte ocupó el 22.5%, la manufactura artesanal el 20% y los servicios varios el 12.5%. Esto demuestra que la población buscó opciones rápidas, accesibles, aunque poco rentables. Resultado 5. Percepciones familiares. Debido a la vulnerabilidad de ingresos y la participación femenina, las familias reportaron altos niveles de vulnerabilidad económica. El 72.5% expresó sentirse financieramente frágil. El 70% dijo que sus ingresos disminuyeron considerablemente. Además, el 60% indicó
que la carga laboral del hogar aumentó y el 55% señaló que una mayor participación de las mujeres en actividades económicas, lo cual nos trae una reconfiguración del rol laboral en el hogar y claramente un efecto directo del colapso del empleo formal. En síntesis, el aumento del autoempleo no puede interpretarse como un crecimiento emprendedor, sino como el resultado directo del colapso del empleo formal. Se trató de una respuesta efectiva ante la falta de opciones laborales estructuradas. La actividad informal se caracterizó por baja productividad, ingresos inestables y ausencia de seguridad social. Esto significó que gran parte de la población se sentía menos protegida y el Estado, en su rol ya de disciplina fiscal, evitó, evitó hacer este esfuerzo, ya además por la economía, por la macroeconomía, para mejorar, eh, para mejorar o erradicar el alto progreso de la inflación. Y en tanto, el gasto público también fue totalmente cortado, no en gran medida, pero afectó en gran parte a la población y más a la población minera de Oruro. Y en conclusión, el ajuste estructural de 1985 dejó impacto duradero en el departamento de Oruro. Consolidó un modelo de subsistencia basado en el trabajo informal y emprendimiento de bajo capital, ya que este tipo de emprendimientos de bajo capital no solamente eran de dinero, sino también podría haber sido de herramientas, de activos fijos, de, de recurso humano y a veces no solo de capital. Las familias tuvieron que adaptarse mediante estrategias de supervivencia debido al desempleo, a la hiperinflación y el ajuste estructural también que estaba tomando la administración del presidente Paz Extensor, lo cual consolidó en un modelo en el cual las familias tuvieron que adaptarse mediante estrategias de supervivencia, lo cual conllevó a diversificar sus ingresos y mayor participación laboral de mujeres y jóvenes. Finalmente, los resultados evidencian la necesidad y urgencia de políticas públicas que reconozcan el peso del sector informal. Esto además en medida, ya que esto golpeó hasta la actualidad de Bolivia, ya que los sectores en los cuales llegaron a ser informales hasta la actualidad pesan. La informalidad todavía es un sustento de vida para muchas familias. La artesanía es un sustento y un porcentaje de las ganancias del ingreso de las familias. Esto ya muy bien recae y es un ejemplo en el gran tráfico que se vive en las ciudades de Bolivia y en Oruro. Eh, por ejemplo, el transporte de los minibuses, en su gran participación de ellos. Y los mercados que se expandieron más allá
de como por ejemplo el mercado Cantuta, el mercado Campero o el mercado Bolívar. Claramente esto repercuta en nuestra cultura también. Y yo quiero decirles muchas gracias por su atención. Espero que esta explicación les haya permitido comprender una decisión económica nacional. Transformó profundamente la vida cotidiana y laboral de las familias en Oruro. Esto, además, quedó disponible para reconocer preguntas o ampliar cualquier parte del análisis. Los comentarios. Muchas gracias.